A ver, con respecto a las evaluaciones, ningún problema en cambiar la fecha, todos tienen que firmar, todos tienen que estar de acuerdo, pero yo voy a seguir pasando materia. ¿Ya? Yo tengo que avanzar con la materia que viene, que sería el ejercicio de deductivo. ¿Pero cuál es la fecha? Por eso. Lo ideal es que de aquí al jueves, sí, hasta el jueves, se pronuncie, ¿ya? A correr la máxima una semana, que sería la semana del 9. ¿Ya? Que no, si hay cambios, porque eso ya vamos en la primera clase. Hoy, ¿Cuándo toca? sí, lunes. Esto sería el 2, ¿no? No, toda esta semana es de receso. De hecho, ¿por qué necesito, entre comillas, dejar la primera evaluación en esta primera semana de septiembre? Porque el viernes 13, en una de esas, alguien de Olimpo, pero por ahí, al tirar viernes receso. ¿Tiene receso? Y ahí se me altera un poquito la evaluación porque el grupo del viernes tengo que evaluar. Así que lo ideal sería todos mantenerme igual. Espabilado. Profe, entonces lo que entraría sería razonamiento clínico, masoterapia y cátedra. Sí, el razonamiento clínico entra más que todo en el análisis, porque yo a veces en las pruebas coloco un caso clínico. Es como que qué tipo de masoterapia iría a buscar. Ahí va el razonamiento. Ay, ¿Ya? ¿Cuándo? Mañana. Lo que se va a intentar hacer en esta clase es tratar de analizar la mayoría de las articulaciones, o las articulaciones grandes que vamos a ver en el laboratorio, para que el laboratorio sea, entre comillas, mayor dedicación a la práctica. ¿Ya? Así que espero que se entienda mi vida todo esto. ¿Ya? Que de ahí en el laboratorio se ve mejor en función de mayores labs, ¿ya? Función del paciente y todo eso. Y vamos a ver si alcanzamos a desarrollar una pauta de evaluación. Aquí está. Bueno, me falta borrar esa parte de ahí, pero bien. ¿Qué movimiento estoy viendo? abducción, De articulación. bien, pleno. Creo que estaba ya más o menos inicio. Bien. Estas imágenes son sacadas todas, sí, creo que todas, de Newman. Ya. Para que quiera analizar un poquito más estos movimientos, uno puede acercarse al Newman y en el Newman salen estos resultados. Bien. Entonces, esta es la abducción, lo analizamos en los laboratorios desde la semana pasada. Creo que el único grupo que alcanzaron a practicar dos grupos. Me acuerdo que el primero alcanzó a practicar y no me acuerdo cuál del otro grupo, pero los demás no alcanzaron a practicar, solamente a desarrollar un poquitito esto. ¿Ya? ¿La ley de qué depende? De la superficie de la articulación. De la superficie de la articulación. Cóncavo, convexo, convexo sobre el fondo. Entonces, ¿de qué depende la ley? De la superficie articular que se mueve. Porque siempre va a haber una cóncava y una convexa. Entonces, ¿de qué depende la ley? De la superficie articular que se mueve. En
este caso, articulación de numeral, ¿cuál es la superficie articular que se mueve? Convexa. Convexa. Entonces la ley es convexa. ¿Sí? Omitimos un poquitito este cóncavo sobre convexo, convexo sobre cóncavo, porque al final siempre se terminan enredando con tanta palabra. Por eso, la ley que impera es cóncava o convexa. En este caso, la superficie articular que se mueve la convexa, ley convexa. ¿De qué trata la ley convexa? En contra de donde está afectado el movimiento. Calma, todavía no hablemos de las flexiones o de las limitaciones. ¿Ya? Ley convexa, el movimiento osteocinemático es contrario al astrokinemático. ¿Sí? A su modo general. ¿Ya? Y la ley cóncava es igual. El movimiento astrokinemático es igual que el osteocinemático. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces, en este contexto, ¿ya? Si el paciente está haciendo abducción, y ahí están flechitas bastante claras. ¿Ya? ¿Sí? En la abducción, el brazo, o entre comillas, el osteocinemático se va hacia afuera, ¿y hacia dónde más? Hacia arriba, ¿cierto? En la abducción. Entonces, lo que está pasando en la superficie articular, que se mueve, que sería la convexa, ¿hacia dónde se estaría yendo? Hacia abajo, y entre comillas, siguiendo el rodamiento hacia afuera. ¿Sí? ¿Cuál de esos es paralelo al plano? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está siempre el plano? En la superficie articular cóncavo. Siempre va a estar ahí, aunque se mueva o no se mueva, siempre el plano de tratamiento va a estar en la superficie articular cóncava. Por favor, a que lo vengan, siempre marcadito. Entonces, dentro del análisis, ¿hacia dónde tendríamos que deslizar para ganar más abducción? Hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué hacia abajo? Porque es paralelo al plano, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Creo que sí. Entonces, si al paciente le cuesta hacer lo contrario, le cuesta hacer ADD, aducción, haría lo contrario a lo que se está presentando acá, ¿cierto? Porque está haciendo todo lo contrario. De una ABD pasamos a una ADD. Entonces, ¿hasta dónde estaría haciendo el deslizamiento? Si lo analizamos rápido. ¿Hacia dónde deslizaría? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque está acá y vuelve. El deslizamiento en vez de irse hacia abajo va hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde debería deslizar para ganar más ADD? Hacia arriba. Estamos hablando de deslizamiento, ¿cierto? ¿Ya? ¿Podemos deslizar hacia arriba? No. ¿Por qué? Porque está esa cosa simpática ahí arriba. ¿Ya? Es el acromio. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Seguir reaccionando, ¿cierto? Lo vamos a ver mejor en el laboratorio, pero ya lo hemos visto un poquito. ¿Ya? El contexto de tensión del componente cápsulo ligamentario, tenemos 3 grados. Grado 1, que es, ¿en qué consiste? Soltar. Soltar, ¿cierto? O quitar la presión intraarticular. Grado 2, quitar el slack, ¿cierto? O dejar tensa el componente cápsulo ligamentario. ¿Y el grado 3? Estirar. ¿Sí? Entonces, soltar, tensar, estirar. ¿Cierto? Bien. Siempre Kaltenborn apunta a llegar al grado 3. El detalle del grado 3 es que, ¿qué es lo que hago ahí? ¿Deslizo o tracciono? Normalmente lo que se hace en el grado 1 y el grado 2 es traccionar. Y el grado 3 lo ocupa para deslizar. ¿Ya? En el caso de que no tenga ninguna opción para poder deslizar en grado 3, continúo la tracción en grado 3. ¿Ya?
¿Qué significa esto? Que suelto la articulación, separo la superficie articular para tensar la cápsula y después de ahí veo qué puedo hacer. Seguir estirando, alejándome de la articulación, traccionando o me deslizo. ¿Sí? Si la superficie articular puede hacer eso, de deslizar, ocupo la opción del deslizamiento según el análisis. Si no puedo, sigo traccionando. ¿Ya? Hay superficies articulares que lamentablemente no se pueden traccionar, así que lo único que me queda es deslizar. Ahí lo vamos viendo un poquitito más adelante. ¿Dudas y consultas hasta aquí? Espero que no. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué rotación? Siguiendo el panorama. Esto sería anterior, lo que está hacia arriba es posterior, y lo estoy mirando desde arriba, estoy viendo al paciente en esta posición. ¿Sí? Entonces, haciendo una rotación externa del mural. Entonces aquí hacemos igual el mismo análisis. ¿Hacia dónde está rodando? Hacia atrás. Posterior. Hacia dónde? Hacia atrás. Posterior. ¿Dónde roda? Hacia posterior y se desliza hacia anterior. Calma. ¿Está bien eso, pero? Calma. Está rodando hacia atrás y hacia adentro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y el deslizamiento hacia dónde sería? Hacia anterior. Según la flechita sería hacia... Anterior. Si estoy así, Hacia abajo. en este caso sería hacia anterior del paciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Abajo con respecto a si el paciente está boca abajo o en la posición que adopté yo. ¿Ya? Pero en este caso, siguiendo la anatomía normal o la posición anatómica normal, sería hacia anterior o hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tracción grado 1, tracción grado 2 y el deslizamiento lo hago hacia Hacia anterior. anterior. Y con eso que estoy ganando, Rotación externa. rotación externa. Bien. ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿No? Caso contrario, si el paciente le cuesta hacer rotación interna, sería todo el esquema al revés. ¿Hacia dónde estaría rodando? Hacia anterior. Y deslizando hacia posterior. ¿Es? ¿Y el deslizamiento hacia dónde sería? Hacia posterior. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Quiero llegar acá. Necesito llegar acá. Acá está este caos. La flexión de la extensión, pues lo dejamos al final, dentro de la acción numeral. ¿Ya? Aquí es donde se genera el spin. ¿Ya? Donde entra el problema del spin. ¿Ya? ¿Puedo analizarlo frente a un plano de tratamiento? No, ¿cierto? Estoy viendo la articulación en un plano sagital y no tengo ningún plano, ¿ya?, en el cual lo pueda analizar para poder ver hacia dónde rueda y se desliza. Entonces lo único que me queda es ver cómo se comporta el hueso en sí. Si yo hago flexión de hombro, ¿hacia dónde se tendería a ir la cabeza? Hacia posterior. Hacia posterior. Entonces ahí es donde yo debería hacer la tracción e intentar deslizar hacia posterior. Si yo hago extensión de hombro, ¿hacia dónde se me tiende a ir la cabeza? Hacia anterior. Entonces ahí yo tracciono y trato de deslizar la cabeza hacia anterior. Si eso no me resulta, ahí aparece otro autor que es Mulligan, que en el mismo caso también hace algo de Kaltenborn. Si no me funciona para un lado, me servirá para el otro. Entonces ahí es donde voy probando. En casos muy especiales como es este, que es el spin, ¿ya? Con la cadera pasa algo bien particular que no pasa con la glenohumeral, y ahí lo vamos a ver un poquitito más. Articulación externa clavicular. Vamos a retroceder un poquitito. Clasificación de la articulación glenohumeral. ¿Ah? Siguiendo el contexto de las palabras clasificación, diartrosis. ¿Qué significa diartrosis? Articulación que se mueve, ¿cierto? Y dentro de la clasificación sería una erartrosis, ¿cierto? Que es un esférico. Bien.
clasificación Sí, silla de montar, ¿cierto? caballito. ¿Ya? ¿Qué significa que sea silla de montar? ¿Qué es cóncava en un sentido y convexa en el otro? Ya. Sí, mejor, ya, ya. Más específicamente, una superficie articular es cóncava en un sentido y convexa en el otro. Más que todo falta decir eso de una superficie articular. ¿Ya? Y una contraparte que lo contiene, que sería, en este caso, hablamos del esternón y la extremo proximal de la clavícula. ¿Ya? ¿Dudas yo consulta hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Qué quiere decir esto? De que para ciertos movimientos esta articulación, la ley que impera es convexa y para otros movimientos la ley que impera es cóncava. Entonces, Sería así. ¿cuál ley, en qué movimientos la ley es convexa, en qué movimiento la ley es cóncava? Elevación y depresión. Convexa. Escuché las dos palabras. Convexa. ¿Están de acuerdo con ello? Sí, no, sí, no, sí, no. Veo gestos, pero no escucho audio, ¿no importa? Bien, sí, convexa. ¿Ya? Y entonces la antepulsión y retroporción de hombro sería. Bien, estamos bien hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que para la elevación y depresión, ¿ya? Los movimientos osteocinemáticos van a ser contrarios al artrocinemático y para la antepulsión y retroporción el osteocinemático se mantiene junto con el artrocinemático. Elevación y depresión. ¿Sí? Lo bueno es que acá Newman hizo el análisis de los dos, en otras articulaciones solamente hizo uno, de un solo lado. Bien. Entonces, dice así: para la elevación, el extremo distal de la clavícula se va hacia dónde? ¿O rueda hacia dónde? Hacia arriba. Entonces el deslizamiento acá sería hacia abajo. Entonces, para yo ganar más elevación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tracción grado 1, tracción grado 2, y de ahí, ¿qué es lo que hago? ¿A dónde me voy? Hacia abajo. ¿Sí? En este caso me tengo que apoyar en esta parte. ¿Ya? En el laboratorio vamos a ver cómo se hace la tracción de la externoclavicular. No es tan complicado, pero para eso se necesita una toalla. Se hace un rollo de toalla y se deja en el espacio interescapular para que así quede haciendo una apertura pectoral o de pecho. Y eso hace que ahí es donde se genera la tracción de la clavícula. ¿Ya? Caso contrario, depresión. ¿Ya? La clavícula, el extremo distal, ¿para dónde se va? ¿Hacia dónde rueda? Hacia abajo. Entonces el deslizamiento sería hacia arriba. Esta es una de las más dolorosas, junto con la que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Hacia dónde tendría que hacer el deslizamiento? Hacia. Me apoyo, hago lo mismo, rollo de toalla, le pido al paciente que descargue el peso a ambos hombros y yo introduzco mis dedos en este pequeño espacio y ahí hago el deslizamiento. Si es molestoso, es incómodo. ¿Ya? ¿Dudas y consultas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Aquí solamente eso lo análisis, no me importa. Estoy viendo la articulación en una vista superior. ¿Ya? El posterior hacia el posterior, lateral. Bien. Entonces, esta ley es cóncava. Perdón, sí, cóncava. ¿Ya? Entonces aquí, ¿hacia dónde rueda la clavícula en una retracción o revolución de hombro? Hacia posterior. Hacia posterior. Y si es cóncava, ¿hacia dónde va el deslizamiento? Posterior. Hacia posterior. ¿Sí? ¿Igual? Sí. Por eso cóncavo es igual, convexo es contrario. ¿Sí? Entonces, si estoy en la retracción, el hombro se va para atrás, el deslizamiento junto con la clavícula se van hacia atrás. ¿Sí? Entonces, lo mismo, rollo de toalla, tracción grado 1, grado 2, y hago el deslizamiento por la parte anterior de la clavícula. Este no duele mucho. Algo incómodo porque
Acá es casi directo el contacto con el hueso, más duele por presión que por encastre. ¿Dónde duele más? Ante la antepulsión. En la antepulsión, ¿hacia dónde se va la clavícula? O el extremo distal de la clavícula, hacia rueda, ¿hacia dónde? Anterior. ¿Y el deslizamiento es hacia dónde? Anterior. Vamos en cóncavo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Encastra los dedos por acá y de ahí hace la tracción hacia anterior. Es muy incómodo. ¿Ya? Sí. Vamos hoy día está en la anatomía. Vamos viendo acá, bueno, ahí está lo importante. Articulación o complejo articular de codo. Articulaciones que están ahí. La articulación mayor, ¿cómo se llama? ¿O la de mayor tamaño? Bueno, radial. ¿No? ¿Ya? Cubidominal o húmero cubital o húmero ulnar, ya que ahora último está de moda ulnar. ¿Ya? ¿El otro cuál sería? Húmero radial. ¿Y de ahí cuál más sería? En este caso, ¿cuál es? Proximal o superior. ¿Sí? Bien. Clasificaciones de la húmero cubital o húmero ulnar. Clasificación de, bueno, todas son diastrodias acá, así que nos saltamos a la subclasificación. ¿Cuál sería la clasificación de la húmero cubital o húmero ulnar? Trocleartrosis. Así que no es troclea, la troclea solamente es trocleartrosis, es el nombre completo de esta clasificación. ¿Ya? O articulación troclear. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tiene forma de rodete, ¿no? Como que gira como una polea, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Tiene dos salientes y una depresión entre medio, ¿cierto? Que tiene forma de rodete, como dice acá su compañero. Bien. ¿Y qué movimientos permite? Solamente un par de movimientos, en un solo plano, que en este caso sería flexo-extensión de... Bien, de codo. Bien. La húmero radial. Clasificación. ¿Con cuál me quedo? Esto se le va a apuntar lo de primero, pero ahí no perturba. Ya, a ver. Según la clasificación anatómica, cualquier articulación que gire sobre su propio eje se debería clasificar inmediatamente como en artrosis. Esta gira sobre su propio eje. Sí, bueno. ¿Sí o no? Una combinación diferente. Bien. ¿Sí? Entonces sí. El problema está en que hace los tres pares de movimiento. No. Entonces, como que nos quedamos según lo que dice anatomía, es eso y después se cae con lo otro. En aberraciones muy simpáticas, por ejemplo, amputar o cortar o desarticular la articulación húmero cubital, permitiría que el radio hiciera todos los movimientos, pero eso sería bastante raro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Las superficies articulares podrían permitir el movimiento de circunducción incluso, pero como está gobernada, como dicen algunos libros, como está gobernada por el cúbito, solamente permite dos pares de movimientos, y ahí es donde cae a una condiloartrosis. ¿Ya? Esto es netamente anatómico. Lo único que podríamos decir acá, que sí, es un cóndilo con una cúpula que lo contiene, o una cavidad glenoidea y dicen fobia, ¿ya? O depresión articular, ¿ya? Y que permite dos pares de movimientos, rotaciones, en este caso con nombre propio, pronación y supinación, y flexo-extensión de codo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Ya? Y la articulación que está acá abajo, ¿cómo se llamaba?
superior. Radio unidad personal. Superior. ¿Ya? Clasificación. Creo que era trocoide. Trocoide, ¿Ah? ¿cierto? Trocoide. ¿Ya? ¿Qué es una articulación trocoides? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo tampoco. No tenía más de articulación. Hugo López que necesito. ¿Qué significa trocoides? ¿Qué es trocoides? Que son superficies articulares cilíndricas. Cara externa de un segmento de cilindro, cara interna de un segmento de cilindro. ¿Sí? Bien. Avancemos entonces. ¿Puedo acá? Ya. Para la flexo-extensión de codo nos quedamos, o la mayoría de las técnicas se quedan en la articulación húmero-cubital. ¿Ya? Lo bueno de la articulación húmero-cubital, ¿ya? Es que solamente genera un solo par de movimientos, flexo-extensión. ¿Ya? Entonces, si dejamos el brazo fijo y el antebrazo móvil, ¿qué le impera? ¿Cóncavo? ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cóncavo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hacia dónde tengo que deslizar para poder ganar mayor flexión? ¿Hacia dónde debería deslizar? Pues arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Uno que dijo, en cóncava era lo mismo, ¿cierto? Sí. Hacia arriba. ¿Hacia dónde estaría rodando el cúbito? Hacia la cara interior del bíceps. Dije la articulación entre comillas, como es cóncava, no hay, debería haber mucho análisis. ¿Hacia dónde debería realizar siempre esto? ¿Hacia dónde se va siempre el deslizamiento? Hacia arriba. ¿Arriba? Traten de analizarlo de una manera más general o de las direcciones de una manera más general y no dependiendo del espacio temporal actual del paciente. ¿Hacia dónde va siempre el deslizamiento? ¿O hacia dónde debería ir siempre el deslizamiento? Acá. ¿Qué dirección sigue siempre dependiente de la amplitud del movimiento? ¿Alguien se lo acuerda? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Esa es la única dirección. Bien. A ver. Que no. Esta es la superficie articular, con la mayor disposición de la superficie articular. No es tanto para allá, no es tanto para acá, sino que ahí es donde se contiene la mayor superficie articular profunda, por decirlo así. ¿Ya? ¿Cuál sería la disposición o el deslizamiento hacia dónde siempre iría? ¿Qué tendría que respetar o qué tendría que seguir? ¿A quién se le ocurre? ¿Mm? Ustedes me dicen hacia arriba, pero es porque la flexión del codo está bastante aumentada. Pero si el paciente está por acá, ya no sería hacia arriba.
Pero si el paciente no puede lograr, si no logra llegar a hacer eso, porque es solamente una representación del movimiento. ¿Hacia posterior? ¿No? ¿O solo se tracciona entonces? Como tratamiento sí, pero como antes de llegar al tratamiento analicemos lo que pasa con la articulación. ¿Ya? El deslizamiento debería ir siempre siguiendo el eje del hueso, ¿cierto? Del cúbito, ¿ya? Pero como dice su compañera, ¿ya? El problema está en que como esta superficie articular cóncava envuelve demasiado al húmero, no se puede generar deslizamientos, porque chocaría o el pico del olecranon, o cómo se llama este detalle de acá adelante, El epicóndilo, ¿no? pero si es una apófisis. Sí, uno se confunde porque empieza casi igual. Bien, sigue. Bien. Entonces chocaría con una u otra estructura, apófisis olecraniana o olecranón, o si no, la apófisis coronoides o apófisis coronoide. ¿Ya? Entonces acá lo que se tiene que hacer solamente es traccionar hasta grado 3. ¿Se entiende? Posición de mayor slack y tracciono, ¿ya? La tracción es siguiendo un eje similar o cercano al del húmero. De ahí lo vamos a ir viendo después en laboratorio, ¿ya? Y ahí es donde sigo el concepto de tracción. Y ahí es donde llego a tracción grado 3, ¿ya? Lo que sí hace Kaltenborg, por el hecho de que es una gran superficie articular que se contiene sobre otra, es que si el paciente, por ejemplo, le cuesta hacer flexión de codo, llego hasta el máximo de la flexión de codo actual del paciente y ahí hago la tracción. ¿Sí? Si el paciente tiene una limitación hacia la extensión, llego al máximo de la extensión que pueda hacer el paciente y ahí hago la tracción. ¿Se entiende? ¿Ya? No se puede deslizar, lamentablemente, acá. Vemos otra vez la articulación radiocubital superior. ¿Ya? Bueno. Newman lo está analizando de esta manera. Entonces, hablamos de que como igual sale en el gráfico, esta es la radiocubital superior, radiocubital inferior. ¿Ya? Me acordé del taller de laboratorio. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos la radiocubital superior, que es la que estamos analizando. La equimpera. Convexa. ¿Quién se mueve? ¿Qué parte del radio? El juguete de la cabeza del radio. Acá está la cabeza y todo este rodeo. ¿Sí? Con respecto entre el radio y el húmero hace spin, así que eso no lo analizamos. ¿Ya? Dice así. Tenemos posterior, anterior. ¿Ya? En este caso, la flecha gordita está haciendo una supinación. ¿Hacia dónde está rodando? ¿Hacia anterior? Para la supinación. Posterior. ¿Hacia lateral? Hacia el lateral y hacia dónde más? Posterior. Hacia abajo. Hacia en este caso. ¿Volvió de la normal? Bien, gracias. Ahí se me dijo. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Dijo que rodaba hacia lateral. Y posterior. ¿Ya? Bueno. El mismo esquema. Vamos a tratar. Esto es anterior y esto es posterior.
Entonces, ¿hacia dónde está rodando? Lateral posterior. Lateral y posterior, ¿cierto? ¿Dónde está el plano de rodamiento? ¿Cómo se llama esa superficie articular? ¿Cómo se llama eso? Entre comillas son preguntas que sí o sí se les puede preguntar porque estamos buscando el plano de tratamiento. Entonces, ¿cómo se llamaría esta superficie articular? ¿Ah? Me pregunté recién, ¿con qué se articula la tróclea del húmero? Porque el cóndilo de la paleta humeral se articula con la cúpula radial. ¿Ya? Ahí tenemos algo. La tróclea humeral, ¿con qué se articula en el cúbito? ¿Cómo se llama eso? ¿No se acuerdan de nada? Antiguamente, bueno, no sé si es tan antiguo, pero según como lo enseñaron a mí, es cavidad sigmoidea menor del cúbito para la articulación que estamos analizando ahora. Ahora también le conocen como escotadura radial del cúbito o escotadura menor del cúbito. ¿Sí? Tiene varios nombres. Esta cuestión de meterle más nombres a la cuestión. Vale, no importa. ¿Ya? ¿Y la tróclea con qué se articula? ¿Qué a esas cositas le decíamos escotadura menor? Es la única cosa buena que me gusta a los vinos, que simplifican un poquito la cosa. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, ahí está en la escotadura menor del cúbito, está el plano de tratamiento, que es la superficie articular cóncava. Entonces, esto está rodando entre comillas hacia afuera y hacia posterior. Entonces, ¿cuál de esos dos rodamientos me sirve o es paralelo al plano? El posterior. Bien, entonces, ¿hacia dónde tendría que hacer el movimiento si esto es, hacia dónde sería este punto? Esto está rodando hacia posterior, entonces ¿esto hasta dónde se está yendo? Hacia anterior. Anterior, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde debería ser el deslizamiento? Hacia Posterior. anterior. Es convexo esto, recuerden. La pregunta es, ¿puedo traccionar? No. Complejo. De forma maquiavélica podría, con los taladrar, pedir un pabellón, unos dos clavos o unos Kirchner, no, pero muy sádico. Ya, se hace muchas veces para hacer alguna vibración de fractura. Pero no, lo único que podemos hacer acá es apoyarnos en la cabeza del radio. En este caso, si el paciente le cuesta supirar, lo que tendría que hacer es apoyarme en la parte posterior del rodete de la cabeza del radio y hacer el empuje hacia palmar, o hacia arriba o hacia anterior. ¿Se entiende? El paciente lo estoy viendo así. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿No? Espero que no. Y si al paciente le cuesta hacer pronación. Analizamos este mismo esquema. Si analizamos el pulgar en pronación, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Y hacia dónde más?
hacia. ¿Dónde va? Hacia medial, ¿hacia dónde vas? Hacia anterior. ¿Sí? ¿Cuál de esos dos rodamientos es paralelo al plano? El que va hacia medial, no, porque estaría juntándose aún más la cabeza con la escotadura. Y el que va hacia anterior es paralelo al plano. ¿Sí? Como esto es convexo, ¿hacia dónde tendría que deslizar yo para ganar más pronación? ¿Hacia anterior o hacia posterior? Sí, anterior. Si esta es una ley convexa. Si rueda hacia anterior, ¿hacia dónde hago el deslizamiento? Posterior. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, no, sí, no, sí, creo que sí. En el laboratorio vamos a repasar o ustedes traigan sus dudas para ir analizando articulación por articulación. Entonces lo mismo, el problema de este deslizamiento es que tengo que invadir mucho tejido blando para poder tomar la cabeza del radio por anterior. Y es molestoso, a veces incómodo. Mientras que el deslizamiento hacia anterior ya no es tan incómodo porque la cabeza por posterior es más superficial. Nos quedamos por ahora, entre comillas, ¿ya? Para decir de ahora, igual en el laboratorio podría agregar otro análisis, ¿ya? Con esta articulación, ¿cómo se llama? Radiocarpiana. Radiocarpiana. Lo que no me gustó, igual iba a dar vuelta el dibujo, pero después está María un poquitito. Pero es radiocarpiana, ¿ya? Es la articulación que se da entre la epífisis distal del radio y la primera fila del carpio, ¿ya? Clasificación de la articulación. Trocoide parece, ¿no? ¿Profe, trocoide? Condiloartrosis. Gracias. ¿Ya? Bien. ¿Qué movimientos permite? Flexión, radialización, coidialización. Desviación radial. Ya. Flexo extensión de muñeca o flexo extensión radiocubital. Y para algunos, inclinación radial, inclinación cubital. También para otros, ADD, ABD o radialización y cubitalización. Ustedes pongan el nombre como quieran. ¿Ya? Entonces, con cualquier nombre total, todos están correctos. Dice. ¿Ya? Bien. Entonces, si se mueve la primera fila del casco en relación al radio, ¿qué ley impera? ¿Ah? Convexa. Bien. Puede ser neutra. ¿Ya? Extensión. ¿Ya? Extensión palmar. Sección palmar. ¿Ya? Bien. Por ejemplo. Dice así. ¿Con cuál vamos primero? ¿Flexión o extensión? En primero. Extension. Ahí se pone de acuerdo. Extension. Ya. Vamos, que está más cerca de mí. Extensión. ¿Ya? Entonces dice así. ¿Dónde está la superficie articular cóncava? ¿Dónde está el plano de rodamiento o superficie articular cóncava? En la cabeza del radio. En la cabeza. La epífisis distal. ¿Qué parte de la epífisis distal? En la escotadura de la cabeza del radio. Ay, cómo van a estar entretenidos de primero. Ya. Bien, vamos. ¿En qué parte? El texto más largo es la cara inferior o que mire hacia inferior de la epífisis distal del radio. ¿Sí? Hacia inferior, el radio tiene tres superficies articulares, entre comillas, dos unidas y una separada. ¿Ya? Por eso, la que mira hacia inferior, porque la otra mira hacia el cúbito. Bajo una buena vibraciones y un poquito de clapping. ¿Alguien que juegue voleibol?
Extensión. Plano de tratamiento en la superficie articular cóncava que está en el radio, en la cara que mira hacia inferior de la superficie distal del radio. Solamente nos vamos a quedar con la primera fila del carpo. ¿Por qué? Porque la segunda fila del carpo, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? También ofrece otra superficie articular. ¿Ya? Hay que ser un poquito, como dicen algunos libros, más exquisito en la tomada para poder analizar hueso por hueso. ¿Ya? Pero solamente nos vamos a quedar con esta parte de la caja. Por ahora. ¿Ya? Entonces, ¿este hueso cuál sería? Semilunar. Semilunar, bien. O lunate para todos. ¿Ya? Bien. Entonces, hacia la extensión, ¿hacia dónde va a rodar? Hacia anterior. Hacia la extensión, ¿hacia dónde va a rodar? Rodar. Hacia Esto es anterior posterior. y esto posterior. ¿Hacia? Posterior. Entonces, si ruedas hacia posterior, el deslizamiento ¿hacia dónde va? Anterior. ¿Se entiende? Entonces, envuelvo la primera fila del carpo a contracción grado 1 o grado 2 y el deslizamiento ¿hacia dónde lo llevo? Para ganar más extensión. ¿En serio, dijo? Hacia anterior o palmar. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta ahí? Creo que no. ¿Ya? Solamente analizando la radiocarpiana. La intercarpiana, ahí queda la escoba. ¿Ya? Es más extensa esta cosa, así que no nos metamos ahí todavía. Para la flexión, ahora voy para este lado. ¿Ya? Para la flexión, ¿a dónde roda? Anterior. Hacia anterior. ¿A dónde desliza? Posterior. Entonces, ¿hacia dónde hago el deslizamiento? Hacia posterior. Flexión grado 1, grado 2 y voy hacia dorsal o posterior. ¿Sí? ¿Duda o consulta? ¿Sí? ¿No? Bien. Desviación ulnar o cubital, desviación radial. Ahora vamos para los otro lado, que tenemos más. Lo mismo, la superficie, el plano de tratamiento o superficie cóncava está en el mismo radio. Copiar y pegar lo que dije recién, pero para los movimientos de radialización y cubitalización. ¿Ya? Convexo. Entonces, dice así. En la desviación o radial o radialización, ¿hacia dónde va a rodar? Hacia lateral o hacia afuera. El deslizamiento, entonces, ¿hacia dónde va a ser? Hacia medial, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ganar más radialización, ¿qué es lo que hago? Tracciono grado 1, grado 2 y hacia dónde deslizo? Hacia el medio o hacia el cúbito. ¿Sí? O hacia el meñique para los que estén más perdidos. ¿Ya? Entonces, en la desviación ulnar, ¿hacia dónde rueda? Hacia medial, hacia adentro. ¿Hacia dónde desliza? Hacia lateral. Entonces, el deslizamiento para rodar sería tracción grado 1, grado 2, y me voy hacia. Muy bien. Hacia lateral. Gracias. ¿Hacia dónde dijo? Hacia lateral. O externo. ¿Ya? Bien. Para ganar la... Cubitalización o desviación ulnar o cubital. ¿Ya? Debería ser un break, ¿no? Ay, perdón. Ay, qué lento ahí. Greg. Articulación. Coxo femoral. ¿Ya? Clasificación. Diastrosis. Su clasificación. Bien. Entonces, ¿dónde estaría siempre el plano de tratamiento acá? ¿En qué hueso? Ahora, entre comillas, en un ambiente relajado y controlado, uno se da cuenta del error. Pero en práctica, cuando uno pregunta eso, dicen la primera palabra y se quedan con esa palabra. Muchos dijeron fémur, no sé si muchos preguntan fémur, como que fémur, y preguntan uno de nuevo 3, 4 veces y se quedan
¿Cómo se llama la superficie articular cóncava? Tiene nombre. Cavidad cotiloidea o acetábulo. ¿Sí? Cualquiera de esos dos nombres le sirve o le sirve. ¿Ya? Bien. Superficie convexa, ¿dónde está? ¿En el qué hueso? En la cabeza, ¿Hueso? FR. ¿Hueso? Fémur. FR. ¿Cómo se llama el detalle óseo? Cabecita. Cabeza de fémur. Bien. Head. Inglés, en inglés. Uno no se para mejor y después ya como que pregunta. Dame el nombre del hueso primero. Y no llega. Le molesta a un alumno que articulación coxofemoral. Ya, ¿cuáles son los huesos que lo componen? Fémur y el otro. Y no llegó. Yo como molesto, ¿no? Tronco que yo doy. ¿Ya? Hueso coxal. O ilíaco. Me da risa porque pregunto por el ilíaco y me empiezan a nombrar las partes del ilíaco. Ilion, isquion, pubis, ya, y todo eso, todo junto. ¿Cómo se llama? Hueso ilíaco. O coxal. ¿Ya? Fíjate. El estrella del vecino. Vamos a ver acá. Como ustedes pueden ver acá en las imágenes representativas, ya, la articulación coxofemoral puede ser flexión y extensión de cadera, rotación interna y externa, ave de Yalet. ¿Ya? Vamos con la otra imagen. Algo bien simpático que ocurre, no sé por qué ocurre, pero ocurre, es que Kaltenborg no mueve mucho el codo. Él habrá tenido sus motivos, ¿ya? Perdón, él no desliza por el hecho de que, según él dice, que la articulación está bastante bien encajada, pero si nosotros vemos esta articulación, también es bastante bien encajada y a él sí, acá sí se le ocurre deslizar, ¿ya? Algo no cuadra ahí, pero a él le buscó deslizar acá. Bien, ¿dónde está la característica simpática de esta articulación? Que Kaltenborg lo divide en un techo y una pared. Están esas mantillas. Es como una quinta de enfermedad. Vamos viendo acá. Bien, entonces. Entonces, simpáticamente, Kaltenborg vio que esto está, hay mucha congruencia en esta superficie articular, la dividió en dos superficies o planos. De hecho, vale, ya. Como vio una alta congruencia, vio de que muchos movimientos, como chocaban en un lado, en otro lado no chocaban y se podían realizar esos movimientos. ¿Ya? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? ¿Sí? Espero que sí. Vamos a seguir este esquema. ¿En qué plano estaría? ¿Viendo así la articulación? ¿En qué plano? Frontal. Muchas gracias, frontal. Bien. Entonces, tocante mayor, tocante menor, cabeza, culito, cuerpo abajo. Ya. Acetábulo. Bien. Entonces dice así. ¿Qué movimientos se pueden ver en este plano? Flexión y tensión. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿con cuál vamos primero? A ver, Ah, bien. Vamos a analizar este ejemplo. Bueno,
¿hacia dónde está rodando? Hacia arriba. Según este plano estaría rodando ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y según este plano, ¿hacia dónde estaría rodando? Hacia lateral. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Es mi segundo día largo. El jueves salgo a las 8 y algo realmente. Así que voy a hablar puras tonterías. Bien. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que estaría haciendo la superficie articular? ¿Ley que impera? Convence, ¿cierto? Entonces, el rodamiento es distinto al deslizamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, dice así. Estoy indicando distinto a otros años, así que también estoy con del área ahí de ahorrar. Si esto está rodando según la pared, vamos a colocarle nombre. Bien. Esto está rodando según la pared hacia arriba y según el techo hacia afuera, ¿cierto? Bien. ¿Qué estaría haciendo la superficie articular? ¿Hacia dónde se está deslizando? Hacia abajo, ¿cierto? Y según el techo, hacia adentro. Bien. Entonces, la pregunta es, dentro de estos dos deslizamientos, ¿cuál me sirve? ¿Ambos? ¿Me sirve el que está en el techo? ¿Por qué? Porque va a chocar contra la pared, ¿cierto? ¿Este me sirve? Sí, porque no tiene nada que le impida el deslizamiento. Entonces, pongo al paciente en posición de mayor slack, hago la tracción y deslizo en dirección ¿hacia dónde? Hacia abajo, o en este caso hacia los pies, o hacia podal. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Estamos haciendo con por eso. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Toma un momento. No, si aquí donde queda la escoba, después rodilla y tobillo, no hay tanto trabajo. Acá es donde se concentra el mayor trabajo. Para entender. Sí, ¿no? Bien. ADD. Vamos a hacer el mismo esquema. De hecho, vale. En la ADD. Igual el revisado. ¿Esto hacia dónde va a rodar? En la ADD. Es inverso, ¿no? Hacia adentro, según este plano. Según el techo sería hacia adentro, ¿cierto? Y según la pared, el rodamiento. ¿Hacia dónde está rodando? No, pues sí, estaba robando un minuto hacia abajo. Está así. En el ADD, ¿hacia dónde se va el extremo de la extremidad inferior? Se va hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo
Eso es el osteocinemático. ¿Y el artrocinemático? Convexo. Ya, entonces, si está rodando hacia abajo en la pared, el deslizamiento ¿hacia dónde sería? Hacia arriba. ¿Y acá dónde está rodando? Bueno, ¿Hacia dónde está rodando? hacia adentro, pero hay que ir hacia afuera. Hacia adentro está rodando. Está rodando hacia adentro. ¿Y entonces el deslizamiento hacia dónde sería? Hacia afuera. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces, tenemos estos dos vectores otra vez. ¿Ya? Y ahí dice, si ya tenemos el análisis de los planos de tratamiento, voy a traccionar. ¿Cuál de estos dos me sirve? ¿Este me sirve? No, porque choco contra él. Entonces, ¿este me sirve? Sí, porque no choco con nada. Entonces, para ganar más ADD, hago la tracción grado 1, grado 2 y el deslizamiento lo hago ¿hacia dónde? Lateral. Ocupando el plano del techo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué vista estoy? Bien. Gracias. Entonces, a ver, digamos que es la cadera derecha, lateral, medial, posterior, posterior. Entonces dice así. En este punto, ¿en dónde está el plano de tratamiento? Siempre va a estar en esta estructura, ¿cómo se llama? Acetábulo, muy bien. La pregunta es, ¿a qué corresponde? ¿Al techo o a la pared? Al techo. O sea, la pared. A la pared, muy bien. Entonces me quedo acá. Solamente estoy analizando pared porque en el techo ocurre el concepto de spin. Entonces no se puede analizar. ¿Ya? Bien. Acá en este plano, ¿qué movimientos podemos observar? Rotación. Ya, bien. ¿Sigue grabando? Sí. Ahí. Ok. A ver. Es así. ¿Ya? ¿Comparamos primero o con el que puse primero arriba? Que con los puse. Bien. Rotación interna. Entonces, se va hacia allá. Interno. Bien. Trocante al mayor, entre comillas, se va hacia anterior y hacia dónde más? Hacia medial. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Falta el puntito, pero no importa, por acá. ¿Hacia dónde va a rodar? Hacia anterior, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está deslizando eso? Posterior. Entonces, ¿cuál sería el deslizamiento para ganar más rotación interna? Posterior. Entonces, tracciono grado 1, grado 2 y el deslizamiento lo hago hacia posterior. Ahí es donde me tengo que acercar cuidadosamente, lo más cerca posible de acá. ¿Sí? Y donde es la cosa. ¿Ya? Toalla, por favor. ¿Ya? Para apoyar la mano. Normalmente se ocupa el talón de la mano para quedarse por acá cerca y hacer el deslizamiento hacia posterior. ¿Ya? Normalmente acá
los tratantes de mayor volumen o mayor envergadura o estatura pueden hacerlo sin cincho, ¿ya? Pero acá hay pocos que tienen esa relación, a no ser que sea con un paciente delgadito y chiquito. Acá ocupamos cincho, ¿ya? Traer toalla porque acá la tracción es bien grande, entonces deja marcas el cincho. Así que por favor traer esas toallas de cabeza o de pelo, no sé cómo le llaman, ¿ya? ¿Ya? Para envolver el muslo, ¿ya? Por favor. Bien. No es tan complejo esto, pero lo que sí hay que saber es que los movimientos tributan a la pared del acetábulo, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro, ¿ya? En caso contrario, la rotación externa, vamos a hacer el tiro acá con cartera. ¿Ya? ¿Hacia dónde está rodando? Hacia posterior, ¿cierto? ¿Hacia dónde sigue el deslizamiento? Anterior. Acá el paciente se coloca de cúbito prono, ¿ya? Y como es una posición de mayor riesgo, porque ¿qué está acá? ¿Ya? Entonces, nadie se le va a ocurrir agarrar el cachete y hacer deslizamiento. Bueno, ustedes creo lo más probable es que lo hagan. ¿Ya? Pero no, se hace con el codo. ¿Ya? El codo es el que se apoya lo más cercano a la cadera y ahí se hace la carga del peso corporal, es la que se hace el deslizamiento hacia anterior. Pero el paciente tiene que estar boca abajo. ¿Ya? ¿Duda? Yo consulta hasta aquí. ¿Ninguna? Bien. Qué rodilla, No, estos son más relajados, que es el más complejo porque tiene un plano agregado que le puso tal. el bullying. Ahora esto. El bullying. Entonces, estamos viendo la cadera en una vista sagital. Anterior, y esto es posterior, y esto es posterior, y esto es inferior. ¿Sí? ¿Qué movimientos se observarían acá? Bien. Vamos primero con la Flexión. hecho. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no porque, sino que la pared no la analizamos porque tiene el mismo efecto de espino-giro. Entonces, dice así: si hacemos flexión de cadera, ¿ya? ¿Hacia dónde va a rodar la cabeza? Hacia anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la superficie articular? ¿Hacia dónde se desliza? Hacia posterior. Entonces, lo mismo. Hago la tracción grado 1, grado 2 y hago el empuje o el deslizamiento hacia posterior en dirección hacia la nalga. ¿Sí? Mayor análisis que ese, no hay mucho. Caso contrario, si me voy hacia la extensión, ¿hacia dónde va a rodar esto? Hacia posterior. ¿Y el deslizamiento hacia dónde sería? Anterior. ¿Algo más que analizar ahí? No, ¿se entiende? Entonces hago la tracción grado 1, grado 2 y empujo de la parte posterior a la anterior. El paciente tiene que estar de cúbito prono. ¿Ya? Espero. Y eso, entre comillas, es lo más denso de Kaltenborn.
articulación femorotibial. ¿Ya? Dice así. ¿Ya? A ver, entender lo siguiente: para el análisis de la articulación femorotibial, el segmento libre es la tibia o la pierna y pie, el segmento fijo va a ser el muslo. ¿Ya? ¿Por qué se hace este alcance? ¿Por qué los libros hacen este alcance? Porque la mayor cantidad de lesiones o de limitaciones no se presentan mucho en cadena cinética abierta, sino que encerrada. Es cuando el paciente tiene fijo el pie al suelo, y cuando se hace la carga, ahí es donde se presentan más limitaciones que con el segmento libre. Pero el tratamiento se hace con el segmento libre. ¿Ya? Vamos viendo acá. Clasificación de la articulación femorotibial. Diartrosis, artrodia, ¿ya? Su clasificación. Condilia, bicondilia, por lo cual su comportamiento es troclear. Es una cuestión rápida. ¿Ya? Son dos cóndilos que están juntos y por ende no permiten muchos movimientos típicos de los condilios. ¿Ya? Entonces, lo que sucede acá es que es una superficie condilia doble y el comportamiento es troclear. ¿Qué significa esto? Que solamente permite movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Porque son dos cóndilos que están juntos. Por eso se comporta como una troclea, o el comportamiento es troclear. Los movimientos que se permiten son de flexo-extensión. ¿Ya? Superficie articular cóncava o plano de tratamiento, ¿dónde está? ¿Las mesetas tibiales? Bien, las mesetas tibiales. ¿Y la superficie convexa? ¿El cóndilo? Los cóndilos inferiores del fémur. Sí, cóndilo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, ¿cuál es la superficie articular que se mueve? La Tibia. tibia. ¿Ya? La tibia. Entonces, si la tibia tiene el plano de tratamiento, o mejor dicho, la superficie cóncava, ¿qué le impera? Cóncava, ¿cierto? Bien. Esto quiere decir que todo hacia el mismo lado. Si al paciente le cuesta hacer extensión de rodilla, ¿hacia dónde está rodando? Hacia anterior. Entonces, el deslizamiento, ¿hacia dónde se hace? Hacia anterior. Entonces, si posiciona el paciente en posición de mayor slack la rodilla, se hace una tracción siguiendo el eje de la tibia, ¿ya? Y ahí es donde yo hago el deslizamiento hacia anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Si el paciente le cuesta, tiene limitada la flexión de rodilla, ¿hacia dónde hago el deslizamiento entonces? Hacia posterior. ¿Se entiende? Bien. No hay mucho que pensar por si es el punto. Bien. No está. Bien. Oh, me toca. Bien. Articulación. Tibio, peroneo, astragaliano. ¿Cierto? Bien. Mismo alcance. El segmento se trabaja como el extremo distal libre, ya que en este caso sería el pie. Y el extremo fijo sería la pierna, o en este caso la tibia y el peroneo. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Podemos ver los movimientos de dorsiflexión o flexión plantar. ¿Ya? Para lo que es la articulación tibio-peronea astragalina. Las otras articulaciones también se les puede manipular, pero ahí es un poquito más complejo en algunas partes. Ya solamente nos vamos a quedar por ahora con esto y vamos a ir viendo si que desarrollamos alguna otra en laboratorio. ¿Ya? Pero vamos viendo esto. ¿Ya? ¿Dónde está la superficie articular cóncava? Es la cara articular que mira hacia inferior en la epífisis distal de la tibia. ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Y la convexa dónde está?
parte del astrágalo? La cabeza. En la superficie articular que está en la parte superior del cuerpo del astrágalo. Como dicen algunos, en el caparazón del astrágalo. ¿Ya? Bien. Entonces, si movemos el pie con respecto a la tibia y el peroneo, ¿qué ley impera? ¿Qué ley manda acá? ¿Qué superficie articular se mueve? ¿Convexa o convexa? ¿Dijo si se mueve el peroné? Si estoy moviendo el pie y estoy dejando fijo la tibia y el peroné, ¿dónde está la superficie articular que se mueve? Es convexa, está en el astrágalo, ¿entiendes? Entonces, ¿la ley que impera cuál es? Convexa. Bien. Entonces, en este caso analizaríamos la dorsiflexión. ¿Hacia dónde está rodando? Hacia anterior. El deslizamiento, entonces, ¿dónde sería? Hacia posterior. ¿Se entiende? Si el paciente le cuesta o tiene limitada la dorsiflexión, tengo que hacer la tracción grado 1, grado 2 y deslizar hacia posterior. Bien. Si el paciente le cuesta hacer flexión plantar, ¿ya? El rodamiento es ¿hacia dónde? Hacia posterior. Y el deslizamiento sería entonces hacia anterior. Entonces hago la tracción grado 1, grado 2 y hago el empuje en dirección hacia anterior. ¿Ya? O hacia el dorso del pie. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Vamos a tratar de manipular todas estas articulaciones en el laboratorio. Así que no de las dudas y consultas, háganlas ahí para ir viéndolas en el mismo tratamiento. ¿Ya? Son libres.